Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy 5 de octubre del 2020 es un gozo poderme acercar a cada uno de ustedes para compartir el mensaje devocional de esta semana. Yo les invito allí donde ustedes están a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre soberano, te damos la gloria, la honra, la alabanza, te decimos gracias porque usted es bueno. Amado Espíritu Santo, le pedimos que usted hable a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que yo, el hombre, pueda hacer silencio para que sea usted quien hable de acuerdo a la necesidad de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis estimados y amados hermanos, yo pensaba en estos días, ¿qué voy a compartir con la iglesia? ¿Qué voy a compartir con cada una de las personas que se une cada semana a ver este devocional, la transmisión de este devocional? Y una de las cosas que el Espíritu Santo trajo a mi vida es un tema muy importante que se llama derribando fortalezas. Repita allí conmigo, derribando fortalezas. ¿Qué es derribar? Derribar quiere decir que yo voy a destruir algo que está de pie, que está firme, y yo lo voy a destruir en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué es una fortaleza? Yo alguna vez les daba una enseñanza de cuando el salmista dice, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Fortaleza en el tiempo bíblico eran las murallas que le daban la vuelta de cobertura a una ciudad, ¿okay? Y cuando una ciudad no tenía esas fortalezas estaba siendo vulnerable ante cualquier otra nación. Por eso es que Nehemías, de una manera muy preocupada, estuvo atento para ver cómo derribaba esas fortalezas. Pero yo no voy a hablarte en esta mañana de ese tipo de fortalezas. Yo te voy a hablar de las fortalezas que pone Satanás en la mente del hombre, en la mente de la mujer, para hacerlos vivir una vida de derrota. Y yo aquí tengo que fortaleza es un área de nuestra mente donde Satanás ha depositado una mentira que yo la he creído, y como yo la he creído, le he dado autoridad para que él envíe demonios a molestar, a atormentar y tener esa parte de mi vida esclavizada. Tener esa parte de mi vida atormentada, sin poder tener la libertad que yo como hijo de Dios debo tener. Amén. Entonces, lo curioso es que muchos hijos de Dios vivimos años en Cristo teniendo fortalezas mentales plantadas por el enemigo sin derribarlas. Y eso nos hace vivir una vida de tristeza, una vida de derrota, nos hace vivir una vida de que muchos decimos hasta aquí llegué, ya no quiero continuar, porque resulta que allí está constantemente ese pensamiento de Satanás que ha sido impuesto en tu mente y que tú y yo muchas veces lo hemos aceptado. Pero el tema de esta mañana es derribando fortalezas. ¿Cuántos quieren derribar esas fortalezas en el nombre de Jesucristo? Yo lo quiero hacer y lo hago día a día, y es mi deseo que usted lo haga. Yo quiero que rapidito vaya a su Biblia en el libro de Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a leer del versículo 3 al 5. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Mira lo que dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Algo que usted debe tener claro, aquí el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usted y yo, mientras estamos acá en la tierra, estamos en esta carne, ¿verdad? Pero no debemos militar según la carne, sino según el Espíritu, según la voluntad de Dios. Es curioso que muchos de nosotros de pronto nos tardamos media hora, una hora, las mujeres quizás hasta 2 horas, arreglando su aspecto exterior, y 5 minutos muchas veces tan solamente dedicamos para arreglar nuestra parte interior. Y yo quiero decirle que si usted es de los que se tarda 1 o 2 horas, lo cual no es malo, cuidado, me malinterpreta, no es malo que usted se arregle, que usted se peine, que usted se arregle bien, se perfume, eso no es malo. Lo malo es que yo le dedique tanto a mi hombre exterior y tan poquito, pero tan poquito a mi hombre interior. Hombre exterior es la reputación que yo doy delante de la gente. Hombre interior es la reputación que yo tengo delante de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo soy delante de Dios o lo que yo soy delante de la gente?
Hay mucha gente que puede ser elogiada, amada y considerada por otros como excelente. Pero yo tengo una pregunta. ¿Le ha pasado a usted lo que alguna vez me ha pasado a mí, que escucho a la gente hablar tan bien de mí que me siento mal? Porque yo internamente sé que hay tantas cosas de mí que tienen que salir, que tienen que ser desarraigadas, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, y que día a día el Espíritu Santo lo va a hacer siempre y cuando usted y yo busquemos de esa presencia. Derribemos toda fortaleza mental del enemigo y dejemos que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. Yo quiero decirle que las heridas se convierten en fortalezas mentales que pronto serán evidentes. Hay gente que trata de ocultar lo que le pasó en el ayer, pero yo quiero decirle que si tú no dejas que el Espíritu Santo sane eso, tarde que temprano va a ser expuesto exteriormente. Eso lo tienes que saber. Es más, hay gente que hoy está viendo esta transmisión, está viendo esta predicación, a quien el enemigo les ha puesto una fortaleza mental diciéndoles que nadie los ama, diciéndole que nadie les quiere. ¿Y sabes cómo es una muestra de que eso es una fortaleza mental? Que muchas veces usted mismo se anula, usted mismo se hace a un lado, usted mismo no participa, porque usted dice, yo sé que a nadie le caigo bien, yo sé que a nadie me quiere. Entonces usted es poco amigable, usted no se une, no trata de tener coinonía, de tener comunicación, comunión con los demás, porque como está esa fortaleza mental en su mente, usted si ve que alguien miró serio, dice, es porque le caí mal, ¿verdad? Porque así es como trabaja el enemigo. Hay mujeres con tremendos problemas de ese tipo que llegan al matrimonio y luego, dentro de la relación tienen muchos problemas. Lo mismo en el caso de hombres, mujeres que tienen que lidiar a diario con hombres inseguros, con hombres que si la esposa se sonrió o algo con otra persona enseguida está dudando, está pensando mal, porque el enemigo ha puesto una fortaleza mental que te hace sentir que tú no vales lo suficiente. Tú eres valioso para Dios, somos valiosos para Dios, pero las fortalezas mentales, si no las derribamos, nos van a tirar al suelo. Yo conozco muchos grandes hombres de Dios que no se dieron cuenta que esas fortalezas seguían allí creciendo y sus ministerios terminaron en el piso. Así que yo te animo a que derribes esas fortalezas en el nombre de Jesús. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso quiere decir que cuando a mí viene un pensamiento diciendo que nadie me quiere, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Cuando a mi mente viene un deseo pecaminoso, yo lo derribo en el nombre de Jesús. Cuando a mi mente viene ira, viene envidia, viene orgullo, viene lascivia, yo todo eso lo derribo en el nombre de Jesús. Y yo te voy a dar un ejemplo que nos dio Jesucristo. Recuerda que en el libro de capítulo 4, versículo del 3 al 4, por tiempo ya no te voy a leer la cita, dice que Satanás le dijo a Jesucristo que si él era el Hijo de Dios, hiciera que la piedra se convirtiera en pan, ¿verdad? Jesucristo tuvo la oportunidad en ese momento pensar en lo que Satanás le había dicho, pero él no pensó, él derribó. Ese es el problema suyo y mío, que Satanás manda a diario dardos a nuestra mente y nosotros empezamos a pensar, porque él los manda como que si sean nuestros. ¿No le ha pasado a usted que usted sabe que eso es malo, que usted sabe que eso es desagradable, que usted sabe que hay algo que no le agrada a Dios y sin embargo usted tiende a pensar en eso y usted se siente mal, se siente sucio, se siente lo peor porque dice, ¿cómo puedo estar pensando en algo así? Ese pensamiento viene de Satanás y tú tienes que derribarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que Jesucristo hizo fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que Él derribó esa fortaleza ¿con qué? ¿Qué dice aquí? Que nuestras armas son espirituales. Ni siquiera se puso a discutir, a hacer otras cosas, no, que Él rápido sacó la palabra, porque las armas espirituales son la palabra, son el ayuno, son la oración. Es lo que tú y yo necesitamos como hijos de Dios y es lo que Jesucristo hizo. Él venció el dardo que Satanás mandaba, la palabra que Satanás mandaba, lo venció con la palabra de Dios, que es lo que usted y yo tenemos que hacer. Voy a terminar en esta mañana diciéndote lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 4 al 5. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos del 4 al 5. Dice algo muy importante que necesitas tenerlo claro como hijo de Dios. Yo sé que quizás algunos de ustedes lo manejan muy bien este texto. Romanos 8, del 4 al 5 dice, para que la justicia se cumpliese en nosotros que andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nosotros necesitamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. ¿Por qué él me está diciendo esto, pastor? Porque el problema muchas veces es que nosotros solo derribamos ese pensamiento. ¿Cómo lo derribamos? Dice que nosotros llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces yo reprendo y yo lo derribo. Yo digo, reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Esto dice la palabra en el nombre de Jesús. Yo tengo un mal deseo, yo cito la palabra y yo digo lo que la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que yo no voy a ceder a ese mal pensamiento. Pero el problema es que solo estoy derribando, pero no estoy cambiando. Aló. Entonces terminas el día cansado y agotado porque todo el día te pasaste derribando pensamientos negativos, deseos negativos, cosas incorrectas, pero no estás llenándote del Espíritu Santo de Dios. Dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos míos, en esto pensad, en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo amable, dice, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? A mí viene un pensamiento malo, yo lo derribo en el nombre de Jesús y lo cambio por un pensamiento divino. Lo cambio por algo que yo puedo hacer en Dios. Hay mucha gente cristiana sufriendo con envidia, con rechazo, con odio, con falta de perdón, con malos deseos, porque no es usted, sino lo que el enemigo ha venido a implantarle de acuerdo a la concupiscencia, y usted está cediendo porque usted está dejando que esos pensamientos sigan allí y no los está derribando. Cuando nosotros nos dice el texto con el que empezamos hoy en 2 de Corintios 10 del 3 al 5, nos dice bien claro, para que tengamos victoria, dice versículo 5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se tiene que llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, citar la palabra de Dios para que esos pensamientos sean derribados y cambiar ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo, por un pensamiento divino, por un pensamiento espiritual. Porque yo quiero decirle algo, mi amado hermano, usted va a actuar de acuerdo a lo que piensa. Y como Satanás sabe que nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos, él continuamente manda dardos acá. Dios no te creó para vivir una vida de derrota. Dios no te creó para vivir una vida de esclavitud. Dios no te creó para que Satanás tenga fortalezas en tu mente. Dios te creó para que tú vivas en victoria, para que tú tengas una vida en abundancia, para que tú derribes cada fortaleza que el enemigo quiera allí implantar, la derribes con la autoridad de Cristo, con el poder de la palabra, con la oración, con el ayuno, cambiando todo pensamiento del enemigo por un pensamiento divino, por un pensamiento del cielo, por lo que Dios dice de ti, que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Disfrutemos de esa libertad que nos da Cristo y derribemos todo pensamiento, toda fortaleza que no viene de Dios, que está atacando nuestras mentes para causarnos esclavitud. Vive la vida de acuerdo a la palabra. Levántate en el nombre de Jesús. Y si en estos días has estado luchando fuertemente con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de fortalezas, haciéndote sentir menos, haciéndote sentir que ya no puedes más, levántate y cita la palabra. Y recuerda que la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios los bendiga. Una excelente semana.